Y en Twitch tenemos el título mal. Clase número 5. Vas un poco con retraso. ¿Por qué no te cambias? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? A ver. Me he perdido. O sea, me está poniendo en Twitter clase número 5, pero en Twitch está perfectamente. Está clase número 8. ¿Y esto a qué se debe? Pues no tengo ni idea de qué ha hecho eso. Ay, 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 ay. Pues bueno, pues se seguirá llamando clase número 5. Ha sido guay. En fin. Parece que ya está arrancado. Muy bien, menos de un minuto. Y a ver si llega la gente. Wow, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Buena, te está siguiéndome. Gracias por el follow. Enseguida empezamos ahora con las clases. Hola, chiquito. Vamos a ir rolando esto. ¡Pam! ¡Pium! Por aquí. Por aquí. Chiquito no. Oh, perdón, chiquihuito. Es verdad, lo he leído mal, perdón. Está usted en lo cierto, caballero. Disculpe usted. Bueno, pues parece que, como se nota, que son las últimas clases. O sea, estamos acabando el libro. Me siento como cuando era estudiante y estaba en el último curso del curso de la universidad de japonés. Que éramos literalmente 4 gatos. Pues hoy somos 3. Yo, uno en YouTube y otro en Twitch, por ahora. Ay, madre mía. La gente sí, mucho que les mola el tema, pero no lo apoyan. Se han rendido ya, a mitad de camino. Vamos a actualizar tanto Twitch como YouTube. A ver. Ah, no, está bien. De hecho, en Twitch ahora aparecen 3 personas. Pero no ha cambiado el contador, vale. Y en YouTube 2. Y todavía tampoco ha cambiado el contador. Ni nadie ha saludado. Bueno. Y sigo sin poder solucionar lo de el chat de colores. Que es la putada. Sigue viéndose en azul por el streaming. Y sin embargo yo aquí en el coso del chat te veo morado. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hoy, por cierto, no estoy poniendo música porque en los 2 últimos vídeos que he hecho en YouTube me ha saltado el copyright. Y me han dicho, no señor, no puedo hacer esto, no puedo poner música. Y yo dije, pues bueno, pues no pondré música. Porque si voy a tener que silenciarlo después. Y todavía no he visto cómo han quedado. Porque tardaban los vídeos. Y no sé. A ver. Bueno, técnicamente se ha arreglado. Ya me deja lo de la monetización, no hay ningún problema, no tengo problema de copyright. Pero no sé cómo habrá quedado esa parte. Además era la misma canción. Se ve que dentro del audio este grande con canciones que me bajé, había una ahí que sí tenía copyright. Ay. Me gustaría saber de dónde puedo sacar canciones. O sea, canciones o un audio así de 1 hora, 2 horas.
con música de fondo y que no tenga copyright. Y por cierto, ahora que me estoy dando cuenta, con el último follow en Twitch ya casi llegamos a la meta y quedan 27, no, 217 horas. No sé cuántos días son eso. Buenos cuantos. La idea era llegar a 100 seguidores con lo de las clases. Vamos 91. Con lo cual, poco a poco. Quedan 9. Bueno. Pues parece que no va a venir más gente. Y que el contador no se va a actualizar. Así que iremos empezando con las clases. Me vais contando qué tal os fue. Voice to Twitch dice: buenas tardes, llego tarde por el trabajo. Pues bienvenido, más vale tarde que nunca. Fundador, suscriptor durante un mes. ¿Cómo que fundador? ¿Por qué fundador? No entiendo eso. No sé por qué te ha puesto lo de fundador. De hecho, se supone que deberíais de tener una bola de dragón. Mirad, creo que yo la tengo. Hola. ¿Veis? Al lado de mi nombre tengo una bola de dragón. Y es porque se supone que yo estoy también suscrito a mi canal. No sabía que lo estuviera, pero bueno. Esto me dice que estoy suscrito a mi canal. Y sería lo que deberíais de tener todos los suscriptores, vaya. Creo. Es la forma de identificaros. O sea, según el tiempo que hayáis estado suscritos, tenéis más o menos bolas de dragón. El primer mes, que sería este para todos, sería una. Y cuando lleguéis a un año suscritos, entonces coleccionáis las 12 bolas de dragón. Y evidentemente pues podéis pedir un deseo. Lo he hecho así, de esa forma, en plan guiño a Dragon Ball. Y luego hay unos iconos especiales que no sé si salen o no salen todavía. Hola Spectre, muy buenas. A ver, desbloqueados, aquí están. Pues se supone que debería de salir mi Goku. O sea, sé que era Jichan, YT, SSJ. No, no salió. Ay. Pues no sé cómo sacarlo. El coso este. Me ocurrió el otro día unos emoticonos especiales. Y no sé cómo sacarlos. Bueno, cuando termine los vídeos de las clases, como haré otros directos por aquí, creo que alguien que tenga mucho más experiencia que yo seguro que me podrá ayudar. Porque es que no tengo ni idea de por qué no puedo hacer nada. Desbloquear un emoticono de suscriptor aleatorio. Así que sí. A ver. Ya has desbloqueado los emoticonos de Jichan. Puedes verlos en tu selector de emoticonos. ¿Y por qué me mientes? Jodido. Me está engañando, que no nos engañen, que nos digan la verdad. Dice que están aquí y aquí no están, los que yo he hecho. No, 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 no lo veo. Qué mal. ¿A vosotros, los que estáis suscritos, os salen algún tipo de emoticonos especiales? ¿Los podéis ver? ¿Qué? Yicha no tiene emoticonos que desbloquear. Tus puntos no se han usado. Inténtalo de nuevo más tarde. ¿Cómo? Sí que los tengo, jodido. Desbloqueados estos, sí, pero no. Salen caras, pero no sale lo que tenía que salir. Que era los Super Saiyan. Los iconitos que he hecho.
Bueno, vamos a empezar con la clase, da igual. Ya veré cómo lo arreglo más tarde. Pero me fastidia porque se supone que teníais que verlos, ya que ya había empezado con el tema de lo de afiliado y demás. Pues bueno. Pues nada, vamos entonces a empezar. Vamos a coger y hacer lo de siempre. Vamos a pasarnos al opening y arrancamos. Chin, chin, chin. ¡Pa! Muy bien, pues volvemos otra vez aquí con... Uy, mirad, se está llenando el tarro y se escapan los bits y todo. Volvemos otra vez aquí, volvemos vamos a volver al libro. Vamos a volver al tema número 20, que era donde lo habíamos dejado, después de haber visto la forma diccionario, después de haber visto la forma ta y después de haber visto la forma nai ayer. Así que venga, vamos para allá, para el libro. ¡Pium! Bueno, pues aquí estamos. Y vamos a empezar. A ver, empezamos con la número 1 de la lección 20. Bunke, los patrones de frases como siempre. Venga, número 1. Santo-san wa party ni konakatta. Vale, tenemos entonces la forma nai en pasado. ¿Os acordáis para qué era la forma nai? La forma nai era para hacer el verbo en negativo en informal, ¿vale? Y fijaos que ya no dice ya pone ni, porque es un evento, algo especial, ¿vale? Algo que realmente vas a hacer ahí. Entonces ya se sobreentiende que a la fiesta pues vas a ir a divertirte. No vas a hacer otra cosa. Entonces, bueno, partícula ni con el verbo de movimiento, en este caso, verbo kimas en pasado, ¿vale? Konakatta. Y nada, el significado pues muy sencillo. Que Santo-san no vino a la fiesta. ¿Qué fiesta? La que te va a dar esta. Y ya está. Vamos con la número 2. Tokyo wa hito ga oi. Tokyo wa hito ga oi. Pues lo mismo que hemos visto en lecciones pasadas con los adjetivos, pero fijaos, los adjetivos y no llevan el des al final, se ha omitido. Es decir, que para hablar en informal, en el caso de los adjetivos, simplemente omitimos el des, ¿vale? Que sería lo que le daría la formalidad a la frase. Y el significado, pues muy sencillo. Que Tokio está plagado de gente. Dice de Tokio, en Tokio hay mucha gente. Hoy es el adjetivo para un gran número de, en este caso, hito, personas. Número 3. Okinawa no umi wa kirei datta. Los adjetivos de tipo na, habíamos visto que llevaban el des al final. Pues en este caso el des se va a transformar en da. En da es el verbo, vamos a recordar que no es un verbo, pero bueno, es el da en informal, ¿vale? El des es el da en informal y al ser pasado, en vez de desta, sería datta, ¿vale? Eso sería el buen verbo que no es verbo. Número 4. Kyou wa boku no tanjoubi da. Ahí vemos entonces un sustantivo. El sustantivo acabaría con des. Y lo que os dije antes, des se transforma en da. Y así se consigue una frase en informal con un sustantivo. Entonces, Kyou wa boku no tanjoubi da. Hoy es mi cumpleaños. Fijaos que ya no pone watashi, ya pone también boku. Ya tenemos ahí el pronombre masculino, ojo que es solamente masculino, de primera persona, para decir yo, siendo un chico, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos estas 4 como una buena base. Adjetivos na, sustantivos, adjetivos y verbos. Pues vamos entonces con las
Devun. Ahora ya se pone interesante, la verdad. Porque ahora ya vais a poder empezar a hablar como realmente se habla en japonés. Chiquibuito dice: yo os dejo que voy muy retrasado. Veré un vídeo anterior. Al final de la clase volveré para ver si vas a seguir. Pues hombre, lo suyo sería que vierais y apoyarais el vídeo hasta el final y luego ya vierais el resto de vídeos en diferido, aunque fuera. Chiquihuito. ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, vamos a seguir por aquí. Así, vale. Vamos con las Devun, entonces. Número 1. Ice cream o taberu. Fijaos que ahora ya no ponemos ni partícula K para preguntar ni nada. Y de hecho, la partícula O está entre corchetes, es decir, que la podemos omitir. Entonces diremos directamente Ice cream o taberu, ¿vale? Y enfocamos, iba a decir. Y entonamos hacia arriba. Entonces, vemos que en las oraciones interrogativas pasamos de tener el K y simplemente lo que hacemos es una entonación ascendente. Como si fuera una pregunta normal, pero sin partícula, ¿vale? Y como podéis ver, estamos omitiendo también partículas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que en el estilo informal vamos a omitir todas las partículas. ¿Todas? Recordad que no. Se omiten algunas. Si el contenido aclara el significado, se pueden omitir. Pero, partículas como de, ni, kara, made, to, no se omiten. No se omiten para que transmita más significado a la oración, porque si no, no tendría sentido. Por ejemplo, decir yoji, rokuji, ikimasu. No. Tenemos que poner, por ejemplo, yoji kara, rokuji made, ikimasu, o lo que sea. Iremos de 4 a 6, o yo que sé. Tomodachi, ikimasu. Tomodachi, wa, tomodachi, ga, tomodachi, to. ¿Qué quieres decir? Entonces, hay que marcar algunas partículas para que tenga sentido la oración. Si no, pues no vamos a entender nada, básicamente. Veremos que generalmente se pueden omitir, por ejemplo, partícula O, partícula E, partícula OA, partícula GA. Esas sí se pueden omitir, ¿vale? Ya iremos viendo ejemplos. Y nada, bueno, la respuesta, fijaos, ahora dice taberu. Ese un no se lee un, se lee simplemente el sonido nasal, ¿vale? Sería leer simplemente la N, sería ¿vale? Significa sí, es una forma de afirmar. Taberu, sí, lo como. Le estaba preguntando, ¿comes helado? Sí, lo como, ya está. Número 2, dice, soko ni hasami aru. Vale, hasami tijeras, soko ahí. Entonces pregunta, ¿hay unas tijeras ahí? Y la respuesta, fijaros, el verbo arima se transforma en aru, pero arimasen se transforma en nai. Nai, como la forma nai, ¿vale? Por cierto, fijaos, aquí en vez de negar con un IE, aquí niega con UUN. Y esto se lee así. ¿Vale? Podéis mover la cabeza para gesticular y hacer distinción también entre ¿vale? Serían sonidos nasales. También podéis hacerlo con la boca, pero va a quedar un poco raro decir queda un poco raro. Entonces es mejor hacerlo simplemente nasal y hacer ¿vale? Esa sería la diferencia. ¿Sí? ¿No? ¿Vale? Venga, vamos entonces con la número 3. Kino Kimura-san niatta. Dice... Awanakatta.
Vale. Entonces, lo mismo. Forma ta para hacer el pasado. Forma na katta, ¿vale? La forma nai, ¿os acordáis? Tenemos que cambiar el sonido de u, en este caso au, por sonido wa, ¿vale? En vez de ai más, en vez de au, en forma de diccionario, lo cambiamos al sonido de a y tiene que ser con wa. Entonces, awanai. Y de awanai hacemos el pasado quitando la i y metiendo la katta, ¿vale? Como hacíamos con los adjetivos, exactamente igual. Y dice entonces, Kino Kimura-san ni atta, viste ayer a Kimura-san, quedaste ayer con Kimura-san. Y dice, awana katta, no quedé con ella, no quedé con él, no sabemos su género. Venga, número 4. Sono kare oishii. Dice, ese curry está rico. Veis que omite la partícula wa, que no es necesaria, ¿vale? Y dice, karai kedo oishii. Vale. Si os fijáis, nuevamente, adjetivo sí, no llevan el des. Simplemente se acaba con el adjetivo. Y luego, bueno, en el medio, pues como hay un quedó, un pero, ¿vale? Karai quedó, es picante, pero hoy sí, está rico, está delicioso. En este tema es muy importante el tono de voz. El tono de voz es lo que va a marcar vuestra forma de hablar. Sobre todo cuando estéis hablando en informal. Porque la entonación es lo más importante de esta parte, vaya. Número 5. Hasta minna de Kyoto ikanai. ¿Os acordáis que para invitar a alguien decíamos ikimasenka? Invitábamos con la forma masenka. En este caso, masenka en informal sería la forma nai. Para hacer la forma nai tenemos que cambiar el sonido de la i, de ikimas, al sonido de a, ika. Y quitamos el más y ponemos nai. Entonces, ikanai, ¿vale? Entonces, mañana vamos todos a Kioto y dice, ine. En plan, sí, venga, va. Me parece bien. Ine. Me parece bien, me gusta. Este es el me gusta de Facebook. Ine. Rokuban, número 6. Dice, Nani tabetai. Dice, Ima, onaka ippai dakara. Ippai dakara. Nani mo tabetaku nae. ¿Vale? Nada, preguntas, lo mismo. Omitimos la partícula si no es necesaria. ¿Vale? Partícula o no es necesaria, se puede suprimir. Nani tabetai, ¿qué quieres comer? Y dice, Ima, onaka ippai dakara. Tengo el estómago lleno. Nani mo tabetaku nae. No quiero comer nada. Fijaos, forma tai. Tabetai, tabetaku nae. No lleva des. El des se omite siempre, ¿vale? Siempre se omite des. No puede haber des en una oración informal, ¿vale? Número 7. Imagima. Ya está. Adjetivo na. Los adjetivos na llevaban el da, ¿verdad? Lo hemos visto antes. Pero si os dais cuenta, lo está omitiendo. Lo está omitiendo. Podemos omitirlo, ¿verdad? No hay ningún problema en poner, por ejemplo, hima, como dice la respuesta, o himada, o himada yo, ¿vale? El significado no va a cambiar mucho, o sea, hay matices, evidentemente, pero se puede hacer, ¿vale? Se puede simplemente responder con el adjetivo. Es decir, ¿ahora estás libre? Estoy libre. Dice, Nani, ¿nan desu ka? ¿Qué quieres? ¿Vale? Simplemente, Nani, ya está. Choto tetsudatte, ayúdame un poco. Ni siquiera le dice tetsudatte kudasai, fijaos. Dice, choto tetsudatte, ayúdame. Ayúdame un rato. Y así, se la deja, así clavada. ¿Qué más? ¿Qué más?
Número 8. Jisho. Motteru. Fijaos que he omitido la i. Motteiru. Motteimasu. Simplemente pasa a motteru. ¿Vale? Esto es una de las preguntas que yo me hice cuando empezaba a estudiar japonés. Y ya había leído, por ejemplo, el aishiteru. El te quiero. Decía, ¿por qué aishiteru? ¿De dónde viene todo esto? Y más tarde pues fui descubriendo, por ejemplo, aishiteimasu, aishitemasu, aishiteiru, aishiteru. Cosas así. ¿Qué más? Omitimos la partícula o, porque ya sabéis que se puede omitir. Con lo cual simplemente jishu motteru y entonamos hacia arriba. Y dice, mottenai, mottenai. Omitimos igualmente en la negativa la i de motte inai, de no lo tengo, ¿vale? Mottenai. Y bueno, estas son las debun de este tema. Y creo que no queda nada más que explicar, ¿vale? Hemos explicado la omisión de partículas, hemos explicado la omisión del i en la forma teiru, hemos explicado que en las oraciones interrogativas con sustantivo o adjetivo se omite el da del des. Porque dar una respuesta con, por ejemplo, himada es como muy seca, es muy fuerte. Entonces se suaviza un poco omitiendo el da. O si pones da, por ejemplo, poner el yo al final, suaviza. A pesar de que sea parada de énfasis, suaviza un poco. Porque no queda tan seco, básicamente. O sea, si dices, himada, suena muy seco. Himada yo. Sí, estoy libre. Hima. Vale, estoy libre. No sé, es difícil. Es difícil equipararlo a algo en español. No se puede extrapolar tan así. Esto es algo que tenéis que aprender y punto. Entonces, bueno, ¿que es posible hacerlo? Sí, por supuesto. O sea, tú puedes coger y responder así todo borde, todo seco, si te da la gana. Pero entendiendo que, claro, el tono va a ser ese. Es importante. Y aquí tengo una cosa que probablemente a muchos no os guste. Y sí, he dicho muchas. Porque esto afecta principalmente a las mujeres. Ya sabéis que la forma de hablar en japonés es distinta entre hombres y mujeres. Y es que, bueno, las mujeres no suelen terminar las oraciones con un da, ¿vale? Porque da un tono muy masculino, ¿vale? Sería como muy marimacho o algo así. Sería muy otokopoi. Le da un toque así muy viril, por así decirlo. Igual también que muchos extranjeros tenemos una forma de hablar muy afeminada porque la mayoría de profesores, bueno, profesoras, son mujeres. Entonces acabamos adaptando el oído a esa forma de hablar y quieras que no, pues se pega. Y se pegan algunos dejes. Por eso es bueno que escuchéis todo tipo de japonés, no solamente uno, ¿vale? Entonces eso, a ver, hemos explicado lo del da, hemos explicado lo de las interrogativas con entonación hacia arriba, en las respuestas evidentemente hacia abajo. ¿Qué más? Bueno, no hemos hablado cuándo utilizar el estilo cortés y el informal. Creo que se entiende de sobra, vaya. A ver, no hace falta ser un genio. Pero bueno, el estilo formal, el estilo cortés, es aplicable a cualquier momento y a cualquier persona, ¿vale? Es como hablar de usted en español. Es ser educado, básicamente. Ergo, no os vais a equivocar. Si utilizáis la forma más, utilizáis los desu, no va a quedar fuera de tono en una conversación entre adultos. También os digo una cosa, no vayáis, por ejemplo, os chocáis con un niño de, yo que sé, 5 o 6 años y le digas, yo que sé, sumimasen. Suena muy raro, o sea, es como coger y en español acercarte a un niño y decirle disculpe. Queda muy raro, ¿vale?
En eso tener cuidado. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues evidentemente, cuando conocéis a alguien de primeras, yo no lo hago, ¿vale? Porque yo soy yo, pero lo suyo es que seáis educados, respetuosos, y cuando conocéis a alguien de primeras, o a alguien mayor, o de una posición superior, y no sois amigos, pues utilizad la forma cortés, hay que ser educados. Yo soy muy poco educado, tengo que decirlo. A mí me gusta hablar en informal, hablo prácticamente el 90% en informal y me da igual, no miro para nadie. O sea, me da igual que sea uno que sea otro. Yo es mi forma de hablar y punto. ¿Qué más? Bueno, para algunos sí es cierto que puede resultar un poco una falta de respeto, ¿vale? Evidentemente no te vas a poner a hablar muy en informal en una entrevista de trabajo. Hay que medir un poco, ¿vale? En ese sentido hay que medir. Pero bueno, cuando conoces a alguien de primeras, yo que sé, de tu misma edad o cercano, no hace falta que le hables de forma cortés, vaya. Luego, respecto al estilo informal, pues se emplea, por ejemplo, en noticias, en libros, yo que sé, en informes, cosas así, más cotidianas, ¿vale? En cambio, bueno, también para hablar, evidentemente, con gente de tu mismo rango o lo que sea, bueno. Pero esto es interesante porque, por ejemplo, los periódicos, libros y demás están escritos en estilo informal, pero, por ejemplo, las cartas, los email, se tienen que escribir en el estilo formal, en estilo cortés. Luego ya también, dentro de todo el estilo cortés, ya sabéis que está el Keigo y dentro del Keigo hay 3 subapartados y luego aparte de todo esto pues hay una amalgama de frases y oraciones que lo que hacen es que se te junte todo el japonés y para decir una cosa acabes utilizando 40 oraciones que no vienen a cuenta, pero que forman parte dentro de la amalgama de cosas que dicen los japoneses en ese contexto educado, básicamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Me queda algo más? Creo que no. Vamos a leer comentarios antes de meternos en los ejercicios. Spectre comenta: yo te tengo en directo aquí y en YouTube de fondo mientras voy por el tema que me quede. Muy bien, pues muchas gracias, Spectre. Gracias por el apoyo, así me gusta. Es una buena forma de apoyar el live. Neko-chan dice: ¿de verdad usan Hima así? ¿Así cómo? ¿A secas? ¿Himada o Himada-yo? ¿A qué te refieres? Y mi padre también, pues, hola, muy buenas, gente, dice. Hola, papá. Espero que aprendas algo de japonés. Mirando los vídeos desde el primero, al menos. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a echar un ojo a los ejercicios. Bueno, aquí tenéis la explicación de la forma TN, que sería la forma educada, la forma cortés, y Futsuke, que sería el estilo informal, el estilo normal, Futsu, ¿vale? Y nada, aquí tenéis una buena explicación, que es kakimasu kaku, forma diccionario, kakimasen, forma nai, kakanai, kakimashita, que sería el pasado, kaita, forma ta, kakimasen deshita, kakanakatta, ¿vale? Luego con arimas, aquí nos pone la excepción, nai y nakatta. Con adjetivos y se quedan sin el des, en la negativa lo mismo sin el des, en el pasado lo mismo sin el des, en el pasado negativo lo mismo sin el des. Luego los adjetivos na cambia el des por el da, el ya o deba arimasen por yanai o debanai. Si estamos hablando en escrito, debanai. Si estamos hablando oral, hablando escrito. Si estamos escribiendo sería debanai. Si estamos hablando sería yanai. De esta cambia a datta. Y el pasado negativo, yarimasen deshita, deba arimasen deshita, sería yanakatta, deba nakatta, ¿vale? Por último, con los sustantivos, el des simplemente se transforma a da y el resto, igual que habíamos visto en los adjetivos de tipo na.
recordad que os he dicho muchas veces que gramaticalmente sustantivos y adjetivos de tipo na se comportan igual. Y verbos y adjetivos y se comportan igual. Comparten muchísimas cosas, ¿vale? Luego pues aquí un par de ejemplos. Y empezaríamos entonces con los ejercicios. Chun, chun, chun. Bueno, pues vamos para allá. Empezamos con el primero, que nos hace nada, una simple oración, cambiando la forma más por la forma de diccionario. No tenéis que hacer mucho más. Sí, no hay ni preguntas ni nada, con lo cual no tiene nada especial, vaya. Recordad que bueno, hay partículas que se pueden omitir, como la partícula O. La partícula OA se puede también omitir. Y yo qué sé, nada más por aquí, así reseñable. Número 2. Esta vez lo mismo, pero con adjetivos y. Número 2 con adjetivos y. Número 3 con adjetivos na. Y nombres, por lo que veo, sí. Adjetivos na y sustantivos. Número 4. Moichido kabuki o mitai desu. Pues oraciones de lo más variopinto, de lo más variado. Porque ya nos ponen también el tari tari shimashita, etcétera, etcétera. O sea, repasamos todo lo que hemos visto hasta ahora en formas verbales y demás. Repaso de la gramática para cambiar todo lo que hemos dado hasta ahora y pasarlo a forma informal. A pasarlo a futsuke. Ejercicio 5, pues ahora ya sí metemos preguntas. Fijaos que ya metemos el signo de interrogación para preguntar. Ya se mete aquí el signo de interrogación, ya no ponemos la partícula K. Pasamos una pregunta tan básica como Ashita uchi ni imasu ka, mañana estarás en casa, a Ashita uchi ni iru,